Y bueno, Bueno, la práctica del deporte siempre fue importante, siempre será importante. Es por eso que yo digo que cuando cuando los chicos, por ejemplo, va a la práctica, va afianzándose, va tomando confianza, va sabiendo, automáticamente uno se da cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Bueno, lo que está bien es dedicarse, es soñar por sobre todo, ¿verdad? Y lo que está mal, por ejemplo, es trasnochar, consumir bebidas alcohólicas. Uno se da cuenta hasta inclusive de lo que conviene al consumo, ya sea pero fruta, fritura, ¿entendés? todo lo hicimos un poquito, ¿no? Como fuimos jóvenes, eso de trasnochar, tomar Sí, una sí. bebida. Pero muchas veces uno se limita. Entonces, de ese modo uno se da cuenta de que es importante hacer deporte. Por eso que yo soy un soñador, ¿verdad? Siempre quise llegar más lejos de donde llegué, cosa que, bueno, no se pudo en mi caso. Yo creo que hoy en día, enfrente de esta escuela de boxeo, de este gimnasio de boxeo, que por primera vez Pedro Juan se abre, yo creo que es posible para muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy en día, Diego, uno se da cuenta que es más posible muchas cosas. De modo que eso nos da mucha confianza, trabajar con los jóvenes. Yo me di cuenta preponderantemente de que hay jóvenes que realmente aman lo que es este deporte, lo que es el boxeo. Y da gusto trabajar con gente que ama lo que hace. Y como dijiste, lógicamente, si aman el boxeo, de pronto no le interesa, porque lo tradicional las escuelas de fútbol, ¿no? Todo enseguida te habla de las escuelas de fútbol. La verdad que es mundial. Entonces, hoy en día yo creo que el boxeo es una buenísima opción. O sea, siempre lo fue, pero Juan, por ejemplo, primera vez ahora nosotros estamos trabajando con los chicos, hasta inclusive con gente grande que va a hacer deporte recreativo, que Sí. es de suma importancia. En especial, yo particularmente estoy enfocando mi gimnasio, mis entrenamientos a los jóvenes. Sí. Yo quiero, digo, que los jóvenes llegues a competir, llegues a ser un primer campeón. Quiero lograr un primer campeón peruanino. De hecho, que ya estábamos en un grupito que ya estábamos en condiciones para competir en Asunción. Sí. Lastimosamente esta pandemia vino y destrozó muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Cosa Sí. que también a nosotros nos salpica. Pero estamos trabajando, yo creo que dentro de muy poco vamos a empezar de nuevo, vamos a seguir con esto que nos gusta y vamos a lograr lo que tanto queremos, darle a Pedro Juan un primer campeón, un primer boxeador que represente a su ciudad y por qué no al país ante un torneo internacional, ¿verdad? Porque recordemos que yo particularmente estoy trabajando con la Federación Paraguaya de Boxeo, el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deporte. Tenemos el aval de ellos, de modo que eso nos da esa credibilidad de que sí se puede ir más allá de lo que uno piensa. Sí. Y bueno, sería importante citar dónde está la escuela de boxeo, por ejemplo, ¿no? Bueno, la escuela de boxeo nosotros empezamos, yo hablé con el intendente para que me diera un local en la DIVEM. El señor José Carlos. El Sí. intendente José Carlos, que con mucho amabilidad nos recibió en la intendencia y nos dio ese local. A mí me parece muy lindo que las autoridades tengan una aceptación espectacular. Y una percepción de lo social, ¿no? Que eso es importante. como Eso vos decís. es de suma importancia. Y después entró la cuarentena y en ese interín también entró en reforma la DIVEM. Sí. De modo que estamos fuera de los entrenamientos, ¿verdad? Algunos que otros van en casa a hacer Pero van a volver. continuidad, ¿no? Van a volver. Sí, pero yo hablé con el intendente y me dijo que gentilmente sí, volvemos a la DIVEM. De modo que Qué cuando bueno. volvamos a la DIVEM, más aún con mucho optimismo vamos a empezar. ¿Por qué? Porque la DIVEM es muy lindo, es de mucha atracción para mucha gente y seguro que vamos a tener más participación de la gente, de la ciudadanía de Perú. Y la ubicación, ¿no? Porque está cerca de la periferia y también cerca del centro. Ayuda bastante toda
todo ese esquema. Sí. Aparte de que la Diven tiene un espacio bastante grande, eso nos ayuda bastante. Sí. Bastante. Sí. Y bueno, ¿cómo sería la convocatoria para el que quiera participar? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Contactarte directamente contigo? ¿Esto tiene un costo porque es un trabajo? Explicar todas esas cosas, ¿no? Sí, nosotros cobramos 25.000 semanal. 25.000 semanal. ¿Cuántas sesiones son a la semana? 1 hora y media, 2, dependiendo. Por ejemplo, los recreativos son 1 hora y media. Si los competitivos, lo que van con intenciones de competir, tienen más amplio horario para los entrenamientos. Y bueno, pero son todos los días, 3 días a la semana, ¿cuánto? No, todos los días, de lunes a sábado. A sábado. Solamente dejamos un día para el descanso, que es día domingo, ¿verdad? Día domingo. Y generalmente es conmigo mismo, ¿verdad? Que es a los celulares de 0983-458-773 para las inscripciones. Sí. Y bueno, está todo muy claro, ¿no? ¿Puede ser ambos sexos también? Buenísimo, esa justamente es un esquema bastante interesante. Pues las chicas están más inquietas ahora. Vos sabés que las chicas increíblemente tienen, hasta me atrevo a decir que es más... por defensa personal, a lo mejor, casos, ¿no? Sí. Por autoestima, ¿no? También. Y ahí fueron bastante chicas que fueron a entrenar, ya sea 14, 15, 20 años. Ah, mira qué bien. Y han aprendido, eso es lo que a mí particularmente me da mucha satisfacción, ver que ellos aprenden y da gusto trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque se dedican más. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta a modo personal, ¿verdad? Viste que el boxeo, soy prácticamente de tu misma generación. ¿Con cuántos años estás vos? 47 años. Bueno, yo 51, estamos más o menos ahí. Y soy de los que me quedaba hasta tarde con papá para ver la pelea de fondo, sí, la época dorada, los años, no tanto 70 porque ya éramos más chicos, pero exacto, los 80, ¿no? Sí. La figura Mano de Piedra, Sugar Ray, ¿verdad? Sí. Tommy Hearns. Buenísimo. Toda esa generación. Y uno de las veladas de boxeo, bueno, la pelea de fondo a lo mejor a nuestro horario de Paraguay y Argentina quedaba a la 1, ¿no? 1:30, sí, a veces uno se quedaba dormido. Sí. Y ahora, yo lo digo a título personal, vos tenés tu opinión, lo que está más en auge, más en moda, tristemente, es esa versión americanista del UFC, ¿no? Donde no se cuida al deportista, donde hay sangre, sí, donde no solamente... Está bien que en el boxeo llegaron a haber muertes, pero son excepciones, ¿verdad? Exacto. Pero acá en el UFC parece que es hasta morir, y vos viste que en el boxeo el árbitro está atento, hay un médico, hay jurados y ciertos límites, ¿no? El técnico también. Y sí. ¿Qué podés citar al respecto? Porque hoy se confunde a los jóvenes, ¿no? A vos te toca a través del deporte, a mí como observador, ¿verdad? Aficionado, pero me toca más a través de la música, ¿no? Porque lo que hoy se hace para mí ya no es música. Sí, la misma cosa. Diego, la diferencia que existe entre la UFC y el boxeo es mucha la diferencia. Así como tú lo has dicho recién, en el boxeo se usan guantes sí, profesionales, vendajes, protector bucal, sí, cabezales. Cabezales cuando son amateur, ¿no? Después sí, en el circuito profesional ya no. Sí. Bueno, de todas maneras, tiene mucho control. Sí. El boxeador está bajo observación del técnico, sí, del referee, del jurado, de los observadores, de modo que difícilmente uno llega a una brutalidad como se ve generalmente en los UFC, que es terrible. Para matar codos, directamente. Sí, se usan codos, sí, rodillas, hay corte, hay daños muy importantes. Neurológicos, ¿no? Deben de quedar los muchachos mal. Sí. Ajá. Y en el boxeo, a mí me parece muy controlado. Yo recomiendo mucho el boxeo. Generalmente, cuando se habla de boxeo sin saber, creemos que es muy brutal. Y cuando uno se va adentrando, va conociendo esto, se da cuenta que no es como que nosotros habíamos dicho al principio, o pensábamos sobre todo.
Aparte el desarrollo físico es diferente, natural en el boxeo, ¿no? Claro que sí. El otro ya se inyectan, hay otro... Es como que en el UFC ese impacto visual, lo que ellos buscan, es cuando se infla. En el boxeo, se infla. ¿no? Ajá. Es como que es para atemorizar al adversario, ¿no? Sí, en este caso, en el boxeo, nosotros pesa, mínimo usamos pesa. ¿Por qué? Porque la pesa endurece el músculo. Sí, y usted tiene que elastizar. Y nosotros precisamos agilidad, velocidad y no musculatura. Y bueno, solo técnica. La última de mi parte, ¿no? Vos fuiste boxeador profesional. Sí, señor. Por un tema, fuiste por un tema de edad, porque los años pasan. Sí. Ahora estás en la faceta de entrenador, ¿verdad? Sí. Justamente comenzamos la entrevista, vos hablando de que querés sacar un campeón de Pedro Juan, un boxeadores profesionales de Pedro Juan. El camino es tan largo, es tan corto, porque vos querías hablarme también de tu historia personal, y sería un poquito interesante que menciones algo, porque vos sabés que eso es lo que le queda claro a la gente, sobre todo a los jóvenes, y que digan también quiero ser como Luis, ¿no? Porque Luis, a lo mejor, la meta, campeón mundial, es para pocos, sí. Pero hay muchas glorias del boxeo que de pronto no llegaron, como así otros, este señor que está... no me recuerdo el nombre, ¿no? Ese que esquiva, que siempre es campeón y gana bolsas millonarias, ese que está de moda ahora, que más que boxeador es un corredor, decimos, ¿no? Sí, sí. Que hace ostentación del dinero y un mal ejemplo, ¿no? Para el deporte. Claro. ¿Vos te acordás el nombre? Yo no me acuerdo. No, la verdad que no me viene por la cabeza, o sea que... Por eso no se nos viene a la cabeza, porque en realidad no representa ninguna gloria, ¿no? Exacto. Y hablamos de deporte, hablamos de cosas materiales, hablamos de agresión recién con la UFC, hacemos toda una ensalada. Yo quiero que hagas un mensaje de Luis, ex boxeador profesional, que no llegó a campeón mundial, pero llegó a representar al Paraguay. Me dijiste que... Panamericano, ¿verdad? Salí campeón nacional. Campeón nacional, ¿verdad? No es poca cosa, digamos. No, para nada. El mensaje a los jóvenes, cómo fue ese camino, y que seguramente el que se lo propone lo puede lograr. Diego, exactamente. Yo creo que el ser humano, los jóvenes, tiene que soñar, tiene que tener un propósito, tiene que tener un sueño, tiene que luchar por ella, que es posible. Es posible. Mediante la dedicación de lo que uno quiere, es posible. Es por eso que yo le insto a los jóvenes, les invito a que practiquen, que entrenen el boxeo, que aprendan, que vayas a competir, porque esto es como un escalones, ¿no? Primeramente uno va a entrenar, va pasando facetas, va subiendo, uno se va perfeccionando y se da cuenta que es posible subir y puede llegar a campeón nacional. Están los torneos internacionales, está la Olimpiada, y todo es posible. Toda esa persona que participaron en las Olimpiadas, todos aquellos campeones olímpicos pasaron, sí. La misma cosa. Sí. Hasta inclusive hay muchos campeones que pasó por situaciones más difíciles que muchos de nosotros. Sugar Ray fue campeón olímpico, después campeón del mundial, mundo. Sí. Es buenísimo, usaba un ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Alguna cosa que quisieras agregar? Diego, a las autoridades que nos ayuden más, para que nosotros podamos también crecer con este deporte que amamos. Nosotros, si Pedro Juan Caballero es cuna del salonismo, ¿por qué no puede ser de aquí a poco cuna del boxeo, cuna de campeones? Es lo que nosotros queremos llegar. Sería un complemento interesante, ¿no? Como decir, tenemos fútbol de sala, tenemos para las niñas prácticamente la única propuesta era danzas, ahora también un poco se están animando con el fútbol, y por qué no con el boxeo, ¿verdad? Claro, buenísimo. Hay muchísimos campos para las mujeres, tanto para hombres, y es interesante de que se practique. Como te digo, yo invito a la gente que vaya la primera, segunda semana, y después se va a dar cuenta que vale la pena seguir, y que uno puede llegar a una etapa que ya puede competir, puede ganar y representar a su ciudad. Es lo que yo siempre le digo a los jóvenes. ¿Quién alguna vez
no querrá salir campeón nacional en Asunción y venir y que lo reciban los bomberos, la gente allá en el Chirigüelo, no sé qué. A eso tenemos que pensar, lograr liderazgo, ser un ídolo, ya sea en la familia, en el barrio, y seguir. Muchísimas gracias.